Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV y Radio Bio Bio, biobiochile.cl y por supuesto también esta conversación teatral con nuestros invitados que están ya acá en el set de Bio Bio TV. Se repite sábado y domingo en la parrilla de BTR en la señal 740 del cable. Y todos esos datos van a estar indicados en la introducción de esta entrevista para que usted disfrute nuevamente de la conversación de los creadores chilenos, de nuestros artistas teatrales. En esta conversación y por supuesto sobre la obra que vamos a conversar, nos va a permitir un breve recorrido por América Latina que tanto hace falta, creo yo, para conocer realmente el continente donde nosotros vivimos, donde nuestro país vive, donde nuestro país está. Vamos a navegar por un río que toca las costas de Colombia y Venezuela, desemboca en el Atlántico, caudaloso, el tercer río más caudaloso del mundo y el tercero más extenso, más largo de América del Sur, además del Amazonas y no sé si el Paraná es el otro río. El objetivo de esta obra tiene que ver con el nuevo destino, probablemente con el nuevo destino de la humanidad, considerando las crisis climáticas, las crisis sociales, las crisis políticas, el problema del agua, cierto que también un tema que va más allá, por supuesto, del teatro, y que tiene que ver con la columna vertebral y el problema del agua, efectivamente, el nuevo destino para una nueva vida, un nuevo resurgir de la humanidad y el tema del agua en la que Chile siempre y Argentina son mirados desde lugares muy peligrosos porque aquí existe la reserva mundial de agua más importante. Sin más palabras les presento un breve video que nos aproxima a la obra sobre la cual vamos a conversar. Su título es Orinoco. Kanishi es el nombre que tomé tras las sombras. Laura es solo lo que alguna vez fui. Esta es la única luz en medio de la oscuridad de Calama. Volvemos acá detrás de las máscaras. Ya vimos las imágenes de Orinoco. Un breve video que nos permite conocer la existencia de tres personajes aparentemente sobrevivientes de una hecatombe, de un desastre a nivel planetario, como consecuencia, como digo, de todos los conflictos, no solamente ambientales en todo el planeta, sino que también las amenazas de guerra que en este último tiempo han sido mucho más insistentes y están prácticamente a diario en las informaciones públicas. Les presento de inmediato, como digo, a nuestros invitados. En primer lugar, al autor de la idea original, al que pensó originalmente este tema y al mismo tiempo actor en la obra, Pablo Musa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Leo, por tu invitación. Después de un buen tiempo que no nos veíamos. Exactamente. A su lado está el dramaturgo, un dramaturgo joven y que ha estado en obras importantes como La Espera, y él nos va a recordar seguramente algunas otras. Iván Fernández, bienvenido, Iván, a Detrás de las Máscaras. Muchas gracias. Bueno, les decía yo, nos lleva al continente americano, latinoamericano concretamente, nos lleva también a conocer un poco del territorio latinoamericano, a través de este río Orinoco, como decía yo, desemboca en el Atlántico, el tercero más caudaloso del mundo y el tercero más extenso. Yo pensaba que era el río Loa, el chileno, pero no es así. ni caudaloso ni extenso, ni tan extenso. ¿Cómo fue? Aquí hay algo de deseo de una nueva vida, claro, pero al mismo tiempo algo de desesperanza, algo de desesperación, Pablo. Exactamente. Bueno, antes de meterme de lleno a lo que es Orinoco y su significado y la obra propiamente tal, te puedo contar brevemente cómo surgió esa idea, que es como una idea que uno va caminando un día y dice, ¡oye, se me ocurrió una idea! Así fue, partió. Estábamos en vacaciones con mi pareja en la ciudad de Nueva York en febrero del 2018, y hacía mucho frío, y nos metemos a lo que es el metro de Nueva York. Íbamos a un museo, y en una estación aparece un personaje, yo siempre dije que era un personaje de 2 metros, alto,
muy violento, de aspecto como de asesino, real. O sea, una persona. Nosotros sentados ahí en el metro, tanto fue que nos dio miedo, y nos apretamos la mano con mi pareja, y andaba con un bolso deportivo grande. Entonces lo que hizo él, abrió el bolso, sacó algunas prendas, algunas pilchas, y se empezó a cambiar de ropa. Se cambió de ropa, se puso calcetines, calzoncillos, ¿no? Y al final sacó una botella de agua. Tomó un poco y le quedaba casi nada. Entonces, esa imagen me provocó algo. Esa imagen en ese país que es el imperio actual, ver a una persona del imperio absolutamente perdida, enajenada, me llamó la atención esa potente imagen. Y saliendo de ahí le dije a la Fran, ¿viste esa imagen? Sí. Está como para una escena de teatro. Sí. Bueno, y así, llegando a Santiago, como el mal de los actores que pocos nos llaman a actuar, dije, ahora va a ser al revés, po. Yo voy a empezar a hacer lo que a mí me gusta hacer y seguramente voy a empezar a convocar a gente. Entonces, hicimos un laboratorio teatral con un compañero de la escuela de teatro, un laboratorio escénico que inventamos nosotros, que nos juntábamos todos los sábados en la mañana, y empezó la improvisación con la escena de un personaje que llegaba a una estación de metro y que dejaba su bolso en el suelo, que lo abría, hacía todas esas acciones, y así comenzamos a improvisar durante muchos sábados, hasta que llegó la pandemia por ahí, y hasta que en un momento teníamos ya unos 40 minutos de improvisación, y dijimos, tenemos que llamar a un dramaturgo para que ya esto lo aterrice, y ahí fue cuando llamé a Iván Fernández. Entonces él fue a los ensayos de este laboratorio y se creó el texto que hoy conocemos como Orinoco. Ahora, Orinoco en la lengua guaraunos significa un lugar para remar, que son los merindios que viven ahí en esa zona que tú describiste de Venezuela, Colombia, sí. Y guaraunos significa hombres de canoa. Entonces el agua como que lo centramos ahí y dijimos, esto tiene algo mítico. Pero el agua fue importante, el elemento agua. El elemento agua, por esa imagen de la botella de agua, claro, fue importante. Entonces también empezamos a investigar cosas, a leer cosas. Supimos que hace 5 años atrás que más de 70 comunas a nivel nacional tenían problemas de escasez hídricos, por ejemplo. Todo lo que son las plantaciones de las paltas. Sin ser tan perito en ese tema, hay evidencia y tú puedes encontrar en internet lo que acabo, y ahora ya deben ser más de 100 comunas a esta altura. Claro. Y se creó el Orinoco, y ahora yéndome a la parte ya de la obra, claro, el Orinoco es un montaje que viaja hacia el futuro para presentarte 3 personajes después de una catástrofe mundial. Estos 3 personajes sobreviven, son sobrevivientes, resisten, luchan y están a la espera de que suceda algo. Básicamente eso. Hay un tercer personaje que irrumpe, que es el cuarto personaje. El cuarto personaje que llega a la escena. Entonces, bueno, en ese contexto está una obra que sucede en un búnker en la ciudad de Calama, en Chile, ¿cierto? Y resisten porque afuera hay una catástrofe. Eso claro. Es básicamente... Están encerrados, en el fondo Están encerrados y podemos ver algunas cosas como la locura de estos personajes. Después los vamos a ir desmenuzando, claro. Los vamos a ir describiendo, pero están encerrados, entonces hay locura, hay hambre, ¿sí? La falta de alimentos, digamos, le damos énfasis en la obra. Enajenación, violencia, claro. Y buscan una esperanza, pues, y esta esperanza es el Orinoco, que es una fuente de agua vital, de luz, claro. Y por eso ya voy a nombrar al otro personaje que entra, que lo interpreta Susana Hidalgo, que es Canichi. Ellos se dan cuenta de que sobrevivió afuera también. Entonces la pregunta es como por qué ella sobrevivió, claro. Y está aquí con nosotros. Claro. Hay duda, hay misterio. Hay duda, hay misterio. Hay desconfianza. Claro. Y mucha desesperación. Iván, Orinoco, ¿tú llegaste al río o fue la idea, estaba dentro de la idea de Pablo? Es que era parte del nombre de la idea de Pablo, Orinoco.
y lo que yo sí agarré fue que al tiro me puse a buscar el origen de la palabra, ¿no? Como qué significa, dónde nace esto. Y ahí encuentro un mito originario, que es el de Wanadi, que se cuenta al comienzo de la obra, y todo el diluvio primario, después la hormiga Kanichi, que tiene que ir a buscar agua y que se compadece de los seres humanos. Entonces, ese es un mito real. Es un mito real, sí. En la cultura popular venezolana. Sí. Entonces yo me busqué eso, me hizo mucho sentido porque lo que habíamos visto en el laboratorio era algo más fragmentario, más distópico, y este universo mítico para mí lo territorializaba. Lo traía un poco a Latinoamérica, y por eso también dijimos después Calama, ¿no? Claro. Calama como un pueblo dominado por la minería, como algo muy simbólico a propósito de las posibilidades de la escasez hídrica. Entonces agarramos de ahí Calama y agarramos estos fragmentarios y construimos una historia que fuera una historia, ¿no? De principio a fin, una estructura. Yo traté de hacerlo lo más... Correcto, claro. Buscando el nombre de los indios, de la cultura india, latinoamericana, amerindia, sí. Aparece como guaraos también, guarao. Sí. Guarao, pero coincide exactamente con o sea, hay un mito cultural venezolano que habla de este tema del desastre o de la falta de agua. Sí, y lo originario. Ahí obviamente uno lo oscurece y le pone lo suyo, ¿no? Para que calzara, para que dialogara con lo que proponíamos escénicamente. Claro. Entonces, pues, eso fue. Tomé Roger y Olmos, que eran los personajes que venía construyendo y experimentando Pablo, y le sumamos un tercer personaje que irrumpe para poder darle un flujo a la historia, ¿no? Y donde pudiera bajar y aparecer este universo mítico y que no se quedaran solo ellos en la desolación y en la desesperanza. Claro, e incluye también la posibilidad de una esperanza en el mito, en el mito original, digamos. Sí, en la figura de la hormiga, ¿no? La hormiga que se compadece de los seres humanos y es la que busca el agua. Ya. Y esta gran creadora, Wanadi, se compadece de los seres humanos y con sus dedos abre los surcos por los que pasa el agua del Orinoco y llega hasta los humanos que se están muriendo de sed. Sí. Ya, eso es parte del mito. Sí. Ya, y finalmente, antes de empezar, Kanichi no tiene que ver con eso directamente. Sí, el nombre de la hormiga. El nombre de la hormiga, ya. Es que pensaba yo que era como de Can, como me sonaba como de otra especie, otro espécimen, digamos, en ese sentido. Es decir, fue una mezcla entonces entre la idea original, sacada espontáneamente y casualmente en el metro de Nueva York, con este mito que se encuentran ustedes al momento de investigar el tema del agua. Mira, es fundamental el tema del agua porque escapa, como decía al comienzo yo, el aspecto escénico, teatral, artístico, pero vamos a seguir conversando sobre eso, la estructura un poco de la obra. Interesante, pero después de una pausa, como hay que hacer siempre acá, toma un poquito de agua aprovechando de que todavía nos queda. Volvemos en 4 segundos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Volvemos acá detrás de las máscaras, estamos conversando sobre la obra Orinoco, que se va a presentar a partir de mañana, jueves 16 de julio, en la sala del Teatro La Memoria, en el barrio Bellavista. La Memoria, ¿es cierto? En el barrio Bellavista va a estar hasta el 2 de agosto y estamos conversando, como decía, con el dramaturgo Iván Fernández y con el actor de la obra, uno de los 3 actores en la obra, y autor de la idea original, digamos, si se le ocurrió esta idea, en que, como decía, el tema del agua y el tema latinoamericano vuelve en gloria y majestad importante, eso hay que resaltar eso, hay que valorar eso, porque en esta de la globalización, que tiene muchos aspectos positivos, lo único que no está globalizado y muy conocido es justamente nuestros vecinos latinoamericanos, de los cuales formamos parte territorial,
física y culturalmente, en todo sentido. Me decías tú, Pablo, que bueno, algo iba a agregar respecto de la estructura. Bueno, parte de la obra con esta especie así de una mezcla de astronauta, no, o un tipo que anda con una escafandra. Claro. Hay un ambiente y aparte parte el ambiente con una previo a una introducción que hay, por supuesto, con la voz de Nona Fernández, la dramaturga y actriz también, y escritora. Que es el prólogo de la obra. Un prólogo. Hablemos del prólogo primero, Iván, porque eso debe ser un recurso típicamente dramatúrgico. El prólogo era eso, ¿no? Como el mito de Orinoco. Introducir el mito como este universo mítico dentro después de la narración y cómo eso después tendría que ir cruzándose en medida que va avanzando la historia, ¿no? Porque Kanichi, que está nombrada ahí, tiene relación con lo que irrumpe después y con la esperanza, ¿no? El mito es para hablar de, ¿cómo decirlo? Como de esta humanidad salvaje, ¿no? Como terrible, que se mata entre ellos, que se comen estos tabús originarios, que aparece dentro de la obra también. Está en el mito del prólogo se habla sobre el canibalismo hacia el final, y esto es un tema y de los tabús originarios que aparecen dentro de las temáticas que se desarrollan en la obra como medio para la supervivencia, ¿no? Entonces se cruza en todas las ramas que se desarrolla la historia un poco el mito. Claro, no se idealiza, interesante eso, que los mitos tienden a idealizar a veces las personas y las circunstancias. Acá se describen conductas sociales, de sobrevivencia también, por supuesto, de los pueblos originarios. Y a propósito de eso, también como era este universo mítico, después, como le comentaba recién, aparece esta novela de la Doris Lessing que se llama La Grieta, que habla un poco del origen de un mito originario, ¿no? De cómo se pobló, ¿no? Y las mujeres y los hombres separados. Y me pareció que calzaba con lo que estábamos desarrollando a propósito de introducir estos dos hombres que quedan y esta mujer que entra. Claro. Bueno, hay que decir también que Marcelo Leort es el director. Así es. Él es un director que lleva a los actores a actuar, a trabajar con mucha energía. Exactamente. Con voz tonante. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, y él introduce también, me imagino, es el personaje que llega, que es tú, ¿cierto? Claro, con la escafandra o oxígeno que lleva, ¿cierto? ¿Al principio de la obra? Al principio, no, sí. es Kanichi. El mismo Kanichi. Sí. Ya. Es Kanichi. Ya. Claro, no se desconoce, desaparece después. Claro, desaparece y empieza la escena con Roger y Olmos. Claro, que alude a su vida en el exterior del búnker, justamente. Claro, exacto. Correcto. Exacto. Ya. Bueno, ¿qué iba a decir respecto de eso? El tema del agua, el tema del agua. Los bidones están vacíos. Bueno, el tema del agua, nosotros quisimos siempre hacer una escenografía con elementos reciclables, por ejemplo. Eso nos pareció de cierto modo un acierto, porque funciona también como una instalación. Ahí donde yo me voy a me voy a escapar un poquito y decir algo que se lo dije a Iván ahora antes, que yo la califico esta obra como teatro chileno contemporáneo, por varias razones. Sí. Porque no es teatro que se esté dando ahora, por ejemplo. No va con la corriente teatral de ahora. Temáticamente, sí. Estéticamente. Sí. Y además tiene varios componentes que para mí son un lujo. Por ejemplo, el tema del agua es un tema potente. O sea, yo te había comentado que para la década del 30, o sea, para el 2030 en adelante, va a ser un problema, digamos, a nivel global el consumo, o sea, la escasez del agua potable, para ser humano, digamos. Sí. Entonces, yo me puedo imaginar las peleas que vamos a tener por eso. La guerra del agua. La guerra del agua. La guerra del agua por el agua. La guerra del agua. Entonces, lo que mostramos en la obra tiene que ver con eso, con esa supervivencia, que es el agua el que nos va a mantener vivos. La extrema sobrevivencia. La extrema sobrevivencia. Claro. Entonces, el agua nos permitió, como base, hacer lo siguiente: tener un dramaturgo joven, que sea una historia original, o sea, trabajar codo a codo con un dramaturgo. Son pocas las compañías que lo hacen. De hecho, Marcelo Leonard, el director,
Creo que es primera o segunda vez o muy pocas veces que ha dirigido un texto que no es de él. Entonces, para todos fue como una verdadera creación, po. Fue una verdadera creación. O sea, un proceso, para mí por lo menos ha sido hermoso, maravilloso, Sí. un regalo conocer a las compañeras y a los compañeros. No había trabajado nunca con ninguno de los que Claro. estamos Bueno, levantando hasta ahora. y se juntaron y fueron creando juntos el ambiente. Sí, claro, ¿sí? exactamente. Fuimos creando en ese sentido el director, es director de actores, te saca partido en cada ensayo, nos pudo ir envolviendo en este contexto de sobrevivencia, del agua, de sentir la sed. No se ven, no sé, comentarios como no se ven los personajes que están sedientos, por ejemplo. No se grafica eso, pero hay una sensación Claro, permanente de una Claro. ansiedad frente a la necesidad. Claro, entonces de fuimos la escasez. construyendo en los ensayos, de pronto vimos que estaba el texto, sí, que estaba la temática, pero había que construir un nuevo lenguaje, una nueva realidad, una nueva apuesta. Y se fue dando espontáneamente. Fueron meses agotadores, sí, fueron meses agotadores, pero lo logramos. Pues fue también nuestro diseñador, fue a ver los ensayos, él también propuso esa instalación de que fueran puros bidones de plástico en una forma de techo, es como el techo de tu casa. También lo que es la iluminación, esta iluminación media ámbar, media oscura, como este color medio desértico, Harta sombra. harta sombra. Sí. Eso fue una construcción riquísima en todo aspecto. Claro, el tema del agua, ¿tú no lo habías tomado como dramaturgo? No. Otros temas múltiples y este sí me interesó, obviamente, justamente por lo que contaba el Pablo, que es un temazo que se viene desde ya hace un rato, ¿no? Es Sí. como quizás no está tan presente en estos momentos, pero algo que se viene ya investigando y hablando hace un rato sobre la escasez y qué vamos a hacer después, ¿no? Claro. Ahora, la instalación en Calama, tú mencionabas por el consumo extraordinario De la que tiene minería, sí. que tiene la minería. Bueno, y que afecta también los glaciares en algunas instalaciones mineras y que se han sido trabadas para que no sigan avanzando, porque en el fondo implicaba casi la desaparición de los glaciares, que es la fuente de agua permanente. Me parecía a mí que, por ejemplo, si alguien iba a sobrevivir a esas nubes tóxicas y a esa escasez, iban a ser ahí personas de Calama, ¿no? Porque es una ciudad bastante particular en su geografía y en su densidad, y a propósito de la minería, ¿no? Como una ciudad dominada por la minería. Claro. Entonces me parecía que era un contexto que podía territorializar esta temática en un sector reconocible para el espectador, posible que fuera a ver la obra. Claro. El otro elemento interesante es que están en el Sebúnker. Hay dos cosas interesantes. Uno, que tiene que ver con la aparición de la mujer después. Sí. ¿Cierto? Hay dos hombres ahí que son hermanos y aparece la mujer que podría haber derivado hacia otro sentido, ¿cierto? Pero aquí tiene que ver también con el aprovechamiento comercial del agua en el caso del búnker, que en el fondo era una empresa Claro, que embotellaba agua. Sí, ¿cierto? empresa Stockman. Claro. Ahí donde trabajaba el personaje, son dos hermanos, ¿cierto? Sí, Dos hermanos, sí. uno que es Roger, que lo interpreta Felipe Cepeda, él era guardia de seguridad En esa empresa. en esa empresa. Y llevó a su hermano, Olmos, que lo interpreto yo, que era un ferretero, ex ferretero. Entonces lo llevó para hacer algunos arreglos. Y estando ahí vino la catástrofe. Entonces Claro, se quedaron ahí. Quedaron encerrados. Se quedaron encerrados. Y creen que sobrevivieron porque el ferretero le hizo una pillería ahí a los ductos de refrigeración, Claro. que era la pega por la que lo habían llevado. Claro. Que Exactamente. permita su... Ya, antes de terminar, Iván, de repente cuando aparece esta especie de Eva, Sí, ¿no es cierto? claro. Uno puede imaginar también la aparición de una nueva humanidad, una especie de Exacto. Adán y Eva Exacto. original, una nueva reproducción humana. Exacto. ¿Cierto? ¿Pensaste en eso, como desarrollarlo más? Sí, o sea, es que lo pensé como la posibilidad, pero no lo quise desarrollar porque justamente yo creo que lo que hacemos es como proponer algo e ir quebrando esos sentidos y proponiendo nuevos. Entonces nunca nos quedamos encerrados sobre uno u otro. Y ese estaba presente, sobre todo, además, yo
tiene mucho del Informe para Nadie de Juan Radrigán, ¿no? Que tenía esta temática. Lo pensé, lo cité y quise también sacar un pedacito de ahí, pero no quedarnos en ese solo espacio. Pero esa posibilidad o esa amenaza dentro de la obra, porque es como medio amenazante esa posibilidad de que uno de los personajes pueda ir a buscar eso en ella, está presente, creo yo, pero no quisimos que se centrara necesariamente. Claro, serían ya demasiados focos, digamos. Sí, pero se nombra. Se nombra. La posibilidad, es una posibilidad. Claro, es siempre una posibilidad. Hay pulsiones humanas también en relación. Pero finalmente, oye, la desconfianza, un tema actual, ¿sí? Un tema que uno desconfía de todo, está muy presente. Es el temor asociado a la desconfianza general. Eso también fue un tema que lo subrayaste. Sí, es que incluso lo nombran en algún momento, así como este personaje pareciera que es una migrante, ¿no? Que viene a irrumpir en nuestro espacio propio, en nuestro territorio en el que sobrevivimos, que nos viene a quitar lo que aparentemente es nuestro, que es el agua o la carne que está ahí disponible. Claro. Entonces, esa amenaza me parecía muy interesante desde múltiples espacios, porque está la amenaza hacia el territorio que han construido ellos, está la amenaza hacia el recurso hídrico y está la amenaza hacia ella misma, ¿no? Como estos hombres que podrían llegar a hacer algo con ella. Claro. Bueno, y hay por supuesto fraternidad también, hay grados de solidaridad, aparecen de repente, todo mezclado, entremezclado en una burbuja ahí, que provoca justamente el atractivo de una obra titulada Orinoco, que se presenta a partir de mañana, jueves 16 de julio, en la sala Teatro de la Memoria. Mañana miércoles. Mañana miércoles, tiene razón. Miércoles feriado. 16, miércoles, verdad. Ideal para 16 de julio. Para ir al teatro mañana. Miércoles 16 de julio. A partir de mañana, como decíamos, miércoles 16, hasta el 2 de agosto en el Teatro de la Memoria. Exactamente. Que les vaya, pero súper bien, Iván, Pablo. Muchas gracias. Un gusto haber conversado sobre esta obra que se mete en la cultura latinoamericana y, por tanto, chilena. Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV, y a remar y a navegar ahí en el Orinoco.